Bueno, vamos a continuar con las sesiones. Entonces, lo que habíamos dicho en el último video es que ¿qué quiere decir que dos conjuntos sean iguales? Entonces, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Era lo de acá. Y decimos que A es un subconjunto de B, ¿no? Si todo elemento de A es también un elemento de B. Y habíamos visto una observación de mediante conectivos lógicos cómo se escribe que la igualdad de conjuntos y cómo se escribe que un conjunto esté contenido en el otro. ¿Está bien? Bueno, habíamos dicho la observación de que la misma definición de igualdad de conjuntos nos dice que dos conjuntos son iguales si pasan las dos contenciones. A está contenido en B y B está contenido en A. Y vimos un ejemplo. ¿Sí? Bueno, muchas veces el dibujo que se tiene o se representa mediante diagramas de Venn, que a lo mejor es lo que conocen de la prepa, ¿no? Es cómo se dibuja esto de estar contenido, ¿no? Entonces, pues tenemos por acá, ¿no? Este es A y este es B. Es el dibujo típico, ¿no? Donde se entiende que A pues es todo relleno y B es todo relleno, ¿no? Pero no se suele pintar, ¿no? Entonces este es el diagrama de Venn, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que A no esté contenido en B, ¿sí? Pues sería más o menos un dibujo así, ¿no? Tenemos aquí A y tenemos aquí B, ¿no? Entonces vamos a ver qué quiere decir que A no esté contenido en B con cuantificadores. La definición de A está contenido en B, le habíamos dicho que todo elemento de A es un elemento de B, ¿no? Entonces la definición también se podría escribir, como habíamos dicho, de esta manera, ¿no? Que está acá. Para todo X en A, X está en B, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cuál es la negación de que A esté contenido en B? Entonces la negación de que para todo X en A, X está en B, ¿cuál es? Habíamos dicho que la negación de un para todo es un existe y se niega la propiedad que está después del cuantificador. Entonces la negación de para todo X en A, X está en B es existe X en A. ¿Se acuerdan que se cambia por existe? Tal que, ya no me cabe acá, lo voy a hacer un poquito por acá, tal que X no está en B. ¿Sí? Se hace la negación de esta de por acá. Entonces, ¿por qué quise hacer este ejemplo? Porque acá se alcanza a apreciar bien el porqué de la negación de un para todos el existe, y es un buen ejemplo porque gráficamente aquí lo que estamos encontrando es un punto X, ¿no? Que está en A porque está dentro del círculo o de la figura que define A, pero no está en B, ¿no? No cae dentro de B, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí queda bien representado la negación. Y se dan cuenta también, no es cierto que todos no están en A, que todos los elementos de A no están en B. Digamos que el caso extremo que yo les decía, de ningún, es si tuviéramos aquí A y tuviéramos aquí B, ¿no? Ese es el caso extremo. Ningún X de A, X está en B, ¿no? Esta parte de acá. Pero aquí queda representado, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan que A no está contenido en B, lo que están diciendo es que va a existir un X en A, tal que ese X no está en B. ¿Está bien? Entonces esa es la negación del para todo, a que A está contenido en B. Bueno, entonces esa es la negación de que un conjunto A esté contenido en un conjunto B.
Bueno, entonces como pueden ver, dos conjuntos pueden estar contenidos, pero puede ser que no sean iguales. Entonces ahí se tiene una notación especial. Entonces, a ver, le voy a poner una definición. Definición: sean A y B conjuntos tales que A esté contenido en B. ¿Está bien? Y además A sea distinto de B. O sea, son dos conjuntos que tal que uno está contenido en el otro, pero no son iguales. Entonces diremos en este caso diremos que A está contenido propiamente en B, ¿sí? O sea, es cuando están contenidos y cuando no son iguales. O sea, básicamente es el dibujo este de acá, ¿no? Entonces, pues hay que denotarlo de una manera especial. Y lo denotamos. Y lo denotamos por A, contenido en B, y le vamos a poner una rayita acá. Entonces, eso lo que quiere decir es contención propia. Es decir, pues no son iguales. ¿Está bien? Entonces, muchas veces vamos a utilizar ese tipo de contención, la contención propia. Bueno, ya en la siguiente proposición vamos a utilizar esta notación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es estudiar los conjuntos en una manera general. Vamos a probar proposiciones, teoremas en los que involucren algunas propiedades. Entonces voy a anotar una propiedad. Entonces esta va a ser como nuestra primera demostración del curso, ¿sí? Entonces esta demostración pues es la siguiente. Esta proposición dice así. Entonces, sean A, B y C conjuntos. ¿Está bien? Sean A, B y C conjuntos. Entonces, se tiene que 1, A contenido en B, A subconjunto de B y B subconjunto de C, implica que A es un subconjunto de C, ¿sí? 2, ahorita hacemos un dibujito, ¿no? 2, A contenido en B y B contenido propiamente en C, implica que A está contenido propiamente en C. 3, A contenido propiamente en B y B contenido en C, implica que A está contenido propiamente en C. 4, A contenido propiamente en B y B contenido propiamente en C, implica que A está contenido propiamente en C. ¿Sí? Bueno, punto, ¿no? De punto y aparte ahí no se me olvidó ponerle. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta proposición? Pues está diciendo que si ustedes tienen aquí A, luego tienen B, y luego B está contenido en otro más grande, entonces pues es claro que pues A, ¿no? El más chico, voy a tratarlo de hacer como semejante, A está contenido en el más grande, ¿no? En C, es lo que nos está diciendo. Y lo que nos está diciendo las demás, de la 2, la 3 y la 4, que si por lo menos una de las dos contenciones es propia, entonces la contención es propia. De hecho, el dibujo que estoy haciendo acá, ¿no?
no es otra cosa más que el dibujo de la 4. Porque en la 4, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las dos contenciones son propias, ¿no? A está contenida propiamente en B y no son iguales. B está contenida propiamente en C y no son iguales. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es probar la proposición mediante pasos lógicos. Entonces, hay que poner atención acá porque esto es lo que vamos a hacer más adelante. Vamos a seguir haciendo esto en gran parte del curso. Entonces, pues cómo se estructura una demostración. Entonces, pues si tu demostración tiene como varias propiedades, pues entonces le ponen 1, ¿no? Le ponen demostración para indicar que ahí empieza. Le ponen 1. Entonces, por ejemplo, si queremos probar el 1, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen una, si quieren como antes del 1, un paréntesis, ¿no? Paréntesis. Cuando ustedes tienen que demostrar un P implica Q, ¿sí? Esto de acá que está antes es la hipótesis, lo que saben o lo que pueden usar para su demostración. Y este de acá es la conclusión. Voy a poner bien, mejor aquí abajo. Y esto de acá es conclusión. Y es a donde quiero llegar. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis, lo que está antes del implica, está la proposición antes del, bueno, al principio del si P entonces Q. Esto de acá es la hipótesis, es lo que yo sé, es lo que puedo usar para la demostración. Esta parte de acá es la demostración a donde yo quiero llegar. Entonces, la estructura de la demostración es más o menos la siguiente. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la demostración del 1. Esto nada más es paréntesis, esto de acá, ¿eh? Esto es para que ustedes lo tengan en mente y sepan qué es lo que tienen que usar, qué es lo que pueden usar y qué es lo que van a demostrar. Entonces, la demostración. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es escribir, supongamos lo que sabemos de hipótesis. Entonces, ¿qué sabemos de hipótesis? Si queremos demostrar esta de acá, sabemos de hipótesis que A está contenido en B y B está contenido en C. Entonces lo escribimos. Supongamos que A está contenido en B y B está contenido en C. ¿A dónde quiero llegar? Aquí se usa a lo mejor lo han visto en otras clases, se hace algo muy común, que se pone el por demostrar. El por demostrar es a donde yo quiero llegar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a esto de acá. Entonces le voy a poner por demostrar A está contenido en C. Sí, entonces me voy a la definición. ¿Qué necesito de la definición para probar que A está contenido en C? O sea, para afirmar que es verdadero que A esté contenido en C. Entonces lo que tengo que hacer es la definición de que para que A esté contenido en C, todo elemento de A debe ser también elemento de C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues como quiero que todo elemento, lo voy a poner por demostrar, para todo X en A, X está en B. Este es el simbolito que les digo, por demostrar, es lo que yo debo de llegar, ¿no? Sabiendo lo de arriba, tengo que llegar a lo de abajo. Entonces, aquí está la utilidad de los cuantificadores. Quiero demostrar que para todo X en A, X está en C. Entonces, ¿qué es lo que hacen lógicamente? ¿Qué es lo que les diría la lógica si ustedes quieren demostrar que algo se cumple para todo? Pues toman uno de ellos y ven que se cumple, ¿no? Lo que quieren. Entonces, la demostración sería así. Como quiero demostrar que para todo X en A, X está en C, de acá, entonces digo, sea X en A, ¿no? ¿Cómo llego? Tengo que demostrar, lo estoy haciendo paso a paso, y ya más adelante pues me voy a saltar uno de los pasos entendiendo que ya saben hacer las demostraciones. Lo voy a hacer paso a paso ahorita para que lo entiendan bien. Entonces, sea X en A, quiero demostrar que
X está en C. ¿De dónde voy a sacar que X está en C? Pues tengo que utilizar mi hipótesis, lo que yo sé, ¿no? Bueno, entonces, si X en A, como A está contenido en B, lo pueden poner así, ¿no? Entonces, si X está en A, entonces X está en B, ¿sí? También lo pueden poner así con el implica. Como A está contenido en B, implica X está en B. Bueno, pero eso lo hacemos en otra demostración. Ahorita vamos a usar como lenguaje de palabras, ¿no? Entonces, como A está contenido en B, X está en B. Y como B está contenido en C por la otra, entonces X está en C. Y ya. Fíjense qué es lo que pasó. Agarraron un X en A y llegaron a que X está en C. Ya terminaron la demostración. Ya probaron que cualquier elemento de A es un elemento de C, ¿sí? Esta es como una demostración muy sencilla, es así. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es la estructura de lo que ustedes deben de escribir, no solamente en esa materia, sino de ahora en adelante en matemáticas o en física. Ustedes deben de escribir de esta manera. ¿Está bien? Es la forma en la que deben de estructurar una demostración. ¿Sí? Entonces aquí ya demostraron el 1. ¿Sí? Le pueden poner cuadritos si quieren, así, ¿no? Ahí, como ustedes gusten, ¿no? Tenemos que probar ahora 2, 3 y 4. Voy a hacer uno y ustedes hacen los demás. Entonces voy a probar el 2 y el 3 y el 4. Se les queda de tarea moral, ¿sí? Entonces el 2. Entonces voy a anotar qué es lo que sí sé. Entonces ahora supongamos que A está contenido en B y que B está contenido propiamente en C. O sea, consideren, digamos, pueden pensar este dibujo. Ahorita lo vuelvo a hacer allá abajo, ¿no? Entonces, supongamos que A está contenido en B y B está contenido propiamente en C, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dibujito? Pues el dibujito queda así: A, B, y como este está contenido propiamente, el B está contenido propiamente en C, lo ponemos un poco más grande, ¿no? Bueno, tengan imaginación ahí, ¿no? Entonces, aquí lo que está pasando es que como aquí no le estoy pidiendo contención propia, aquí puede pasar que A y B coincidan, sean lo mismo. ¿Está bien? Pero bueno, lo estoy dibujando en el caso ideal. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Fíjense, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que está? Este es el P, implica Q. Este de acá es mi hipótesis y este de acá es a donde quiero llegar. Entonces, quiero demostrar que A está contenido propiamente en C. Por demostrar, A está contenido propiamente en C, ¿no? Vamos a ponerle, debe ser así como un poco inclinada la línea esta. Entonces, me voy a la definición. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiero demostrar que A está contenido en C y A no es igual a C. Esa es la definición de contención propia, ¿no? Pero este ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque fíjense, como A está contenido en B y B está contenido propiamente en C, entonces también se tiene que B es un subconjunto de C. ¿Está bien? Entonces, por la propiedad 1, como A está contenido en B y B está contenido en C, entonces, como ya probamos que la contención satisface que la propiedad 1, A contenido en B y B contenido en C implica A contenido en C, entonces acá ya llegamos a que A está contenido en C, porque ya probamos la 1. ¿Qué nos hace falta demostrar? Nos hace falta probar que A es distinto de C, ¿sí? Pero fíjense, ¿por qué A es distinto de C?
nos vamos a la definición de igualdad y en las equivalencias, ¿no? Algo así. Decimos que A es igual a B, es lo mismo que decir que X está en A si solo X está en B. Entonces, para que nosotros probemos que A es distinto de C, como ya sabemos que A está contenido en C, los voy a colorear para que lo vean. Este de acá está contenido en el grande, ¿sí? Bueno, ya no sé cómo colorearlo, pero pues es este de acá. En este grande, ¿no? Mejor lo pongo de otro color, ¿no? Como ese está contenido en este grande, ¿sí? Ahora lo que tenemos que probar es que por lo menos hay un elemento en C que no está en A, ¿sí? Es lo que tendríamos que probar. Que fíjense, que hay un X o vamos a poner un Y por acá. Ya no le pongo X porque a lo mejor X ya lo usamos arriba en la demostración. Que está en C y que no está en A, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Este no va a estar en A, no está dentro de acá, este punto Y. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces le voy a poner, ¿qué queremos probar? Por demostrar, existe Y en Y en C, tal que Y no está en A. ¿De dónde va a salir el Y, un Y que está en C, pero que no está en A? Ah, pues todavía nos falta usar que acá hay contención propia, ¿no? Sí, entonces, pues fíjense. ¿Qué quiere decir que B esté contenido propiamente en C? Nos vamos a la definición. Quiere decir que no son iguales, ¿sí? Entonces lo voy a poner por acá. Como sabemos, vamos a poner como estamos suponiendo que B está contenido propiamente en C, ¿sí? Ahí, voy a escribirlo bien. Está contenido propiamente en C. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que existe un punto Y que está en C, pero no está en B. O sea, este Y de acá no va a estar en el grande, en el grande, bueno, no en el grande, sino en el medio, en el B. Como estamos suponiendo que pasa esto, B es distinto de C. Entonces, nos digamos por el dibujito, existe un Y en A, existe un Y en C, tal que Y no está en B, ¿sí? Y ahora, aquí se me pasó una cosa que se los voy a dejar que lo hagan. De aquí ya debemos de tener que Y no está en A. Entonces, como Y no está en B, entonces Y no está en A. ¿Por qué? Lo voy a explicar por qué. Fíjense. Nosotros habíamos definido P implica Q, ¿no? Esto es si P, entonces Q, ¿no? Si P, entonces Q. ¿Cuál es la negación? Perdón, no. Esto de acá es equivalente, P entonces Q, es equivalente a no Q, entonces no P, ¿sí? Voy a poner acá. Bueno, este es así, ¿no? Y si quieren, hasta hacemos la tabla rápido para que lo vean. Entonces, tablita, ¿no? Aquí está en P. Aquí tenemos Q. P implica Q. No, perdón, aquí es no P. Entonces aquí sería no P. No Q. No P. Y acá no Q implica no P. Entonces, estamos por acá. Lo que vamos a probar es que esas dos fórmulas lógicas son lo mismo. ¿Está bien?
Y ahorita vamos a ver por qué queremos esto. Entonces aquí va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, algo así. ¿Está bien? Ay, está muy fea la línea esta de acá, ¿no? Entonces así, este de acá y este de acá, ¿no? Entonces aquí es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, recuerden que, y aquí es apartes, P entonces Q. Recuerden que si P entonces Q es falso cuando el Q es falso, ¿no? Perdón. Entonces aquí es este es verdadero, este es falso porque es como romper la promesa, ¿no? Habíamos dicho. Este es verdadero y este es verdadero. Entonces no Q es falso, este es verdadero, esto es falso y este es verdadero. No P es falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, ahora no Q, entonces no P. Entonces, recuerden que falso implica lo que sea, entonces esto es verdadero. Este es el único que es falso porque no Q, entonces no P. Aquí estoy yo diciendo que rompo la promesa, entonces esto es falso. Y ya los demás, pues todo lo demás es verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, se dan cuenta, estas dos son iguales, ¿no? Y entonces, pues sí es cierto que las proposiciones lógicas son equivalentes. Y aquí cerramos el paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar esto de acá. Ahorita lo voy a... Fíjense por qué. Entonces aquí, si quieren le pongo acá esto de acá, le voy a poner paréntesis, ¿no? Entonces, notemos que esto de acá notemos que P entonces Q, si P entonces Q, bueno, esto nada más se repite lo que es la implicación. Que P entonces Q es equivalente, no Q, entonces no P. Y fíjense dónde nos habíamos quedado, a lo mejor ya se hizo un poco confuso, pero fíjense. Nosotros habíamos encontrado un Y que está en C y no está en B, ¿sí? Pero nosotros sabemos que A está contenido en B. Entonces, si usamos la otra definición de A contenido en B, era que X en A implica X en B. Entonces, usando la otra definición nos quedaba que X en A implica X en B. Es equivalente, bueno, voy a poner mejor, es equivalente ¿a qué cosa? A X no en B implica X no en A. ¿Sí? Y como X es cualquier elemento, pues podemos usarlo con el Y. ¿Sí? Siempre piensen a X como en este tipo de cosas, como cualquier elemento. Entonces vamos a usar esa propiedad que acabamos de mostrar para esto de acá. ¿Sí? Fíjense. Entonces, tenemos un Y en C que no está en B. Por la equivalencia lógica del si P entonces Q, tendríamos que entonces como Y no está en B, Y por esto de acá, Y no estaría en A. ¿Sí? Entonces ya probamos que hay un... Voy a borrarle mejor esto de acá para que quede más claro. Ay, espérenme. Esto de acá lo borro. Entonces voy a subrayarlo con color. Fíjense. Ya encontramos un Y en C que Y no está en A. Eso es lo que queríamos, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Esto, ¿no? Que existe un Y en C que no está en A. Entonces, ya llegaríamos a que A es distinto de C. Es decir,
A está contenido propiamente en C. A está contenido propiamente en C. Y ya, terminaríamos la demostración, ¿no? Esta demostración estuvo un poco larga por dos cosas. Porque usé como algo que no había probado, que es este de la equivalencia de P entonces Q, es lo mismo que decir no Q entonces no P, ¿sí? Pero ya probamos que son equivalentes. Y lo que además se tardó porque escribí todos los pasos. Digamos que esta demostración la hice de tal manera que se siguieran exactamente todos los pasos para que no se perdieran. Si se perdieron, entonces a lo mejor fue un poco brusco. Pero bueno, si ustedes revisan la demostración y omiten, digamos, si ustedes entienden primero esta cosa de acá, de no P entonces Q, que es equivalente a no Q entonces no P, y checan la demostración, la vuelven a hacer sin eso, se dan cuenta que es corta en realidad, ¿no? Y básicamente aquí lo que nos estaba diciendo, fíjense, el Y estaba en C pero no estaba en B, pero A está contenido en B, entonces este Y no puede estar aquí en A, porque ese A es más chico, o sea, si Y no está en B, que es más grande que A, entonces ese Y no está en A, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí acabaría la sesión. Entonces se les queda de tarea el 3 y el 4, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, tarea moral 3 y 4. Las voy a anotar acá porque voy a tenerlas ahí. Tarea moral, a lo mejor puedo escoger una de estas para la tarea examen, ¿no? Tarea moral, hacer el 3 y el 4, ¿no? Entonces, pues si van haciendo las tareas morales, pues a lo mejor le adelantan un poco a la tarea examen. Bueno, este video ya se tardó 32 minutos. Bueno, entonces aquí le paramos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.